Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Jurisprudente. El día de hoy tenemos a nuestro equipo y queremos hacerles unas preguntas. Entonces, por favor, saluden a nuestra pequeña audiencia. Hola, Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, una vez saludados, empezamos con estas preguntas. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿ustedes cómo ven la brecha salarial entre los ricos y los pobres en Colombia? Bueno, ¿Qué Isa, opinan? pues a ver, ya dirigiendo como este podcast directamente hacia nuestra problemática central, que es como la brecha no solo salarial, sino social entre las personas en Colombia, pues realmente mi opinión es que esto es realmente, pues altamente preocupante dentro del país porque más del 50% en Colombia gana menos del salario mínimo y pues esto en un país en vía de desarrollo es gravísimo pues ya que las personas no llegan, pues de escasos recursos no llegan a tener una, por así decirlo, educación superior y esto no los ayuda a conseguir un futuro, por así decirlo, digno. Totalmente de acuerdo, Nico. Me gustaría saber qué opinan ustedes dos, Dani, ¿qué piensan? Por favor, compártanos sus valiosas opiniones. Bueno, pues yo considero que la brecha salarial en Colombia es más que una realidad. Lo he podido ver en diferentes épocas de mi vida y siempre, 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 hasta ahí hay personas que pueden pues acomodarse a una vida mucho mejor. De pronto cuando suben las cosas no es una preocupación muy grande para ellos, mientras que para las personas que apenas vivimos con el salario básico muchas veces el mes se pasa súper, súper, súper raspando económicamente hablando. Entonces, pues a mí me parece que la brecha no solo a veces es económica, sino también es como darse cuenta de que pues para muchas personas, las situaciones que viven en sus casas pues no son las más favorables. Mientras que hay otras personas que pues viven una vida un poco más emocionalmente hablando también más liviana. El trabajo duro existe en ambas partes, pero pues o sea, el trabajo manual es demasiado distante uno del otro. em, Totalmente de acuerdo, Dani. ni siquiera, o sea, eh, en el mundo, Colombia no tengo muy bien ahorita qué puesto, pero Colombia es de los países más desiguales del mundo y ni siquiera, o sea, pues sí, o sea, en todas las partes del mundo va a haber pobreza, o sea, eso es algo a lo que el capitalismo ya nos condiciona. Pero yo creo firmemente en que en Colombia incluso hasta la pobreza ya es como algo cultural, como algo tan establecido, como algo tan normalizado, como algo tan normalizado de ver niños en los semáforos trabajando a los 7 años, que eso en otros países del mundo pues podría ser como, no sé, inimaginable, impensable, pero acá es súper normal, acá es, por eso yo digo que es algo ya más cultural también. Sí, la verdad, yo creo que todos ustedes tienen toda la razón y lo que han dicho, no solo es lo económico, es lo social, es la cultura colombiana y pues desafortunadamente en nuestro país es algo tan, lo que dice Dani, tan normal, tan notorio frente a otros países que pues es hasta triste, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestras preguntas, ¿ustedes qué opinan sobre el impacto que tiene la informalidad laboral en la vida de las personas? O sea, tanto de ustedes como de otras personas. Ok, Isa, pues a ver, yo entiendo esta pregunta y la verdad es muy fuerte esta pregunta, aunque por así decirlo a mí no me
afecte directamente, porque pues en mi parecer, como en mi experiencia empírica, yo en ningún momento he tenido pues este tipo de problema que es un trabajo informal, más allá de pues mis papás y todo el tema. Pero sí siento que es muy importante en el ámbito colombiano porque en un país donde para el año pasado el 8,7% de las personas de la población están en condiciones de pobreza extrema, es decir, que se entiende que solamente ganan 7.000 pesos al día. Esto significa que ya están dentro de un trabajo, por así decirlo, informal. Y esto afecta muchísimo a la economía del país, pero no solo eso, sino socialmente hablando y como económicamente hablando estas familias, al no poder llegar a tener un trabajo formal, esto hace que obviamente se les explote laboralmente, no puedan acceder a servicios, no puedan acceder a seguros, y esto los afecta no solo económicamente, sino también en su vida. Entonces yo siento que es un problema inmenso en Colombia y tiene que tratarse de alguna u otra forma. El hecho de pensar en que hay personas de que solamente tienen 7.000 pesos para comer en todo el día, para incluso mantener familias enteras, es simplemente indignante en un país como Colombia. Total. Dani, por favor, cuéntanos tú qué opinas. Pues yo definiría la informalidad en el trabajo que se vive en este país en una palabra y es el miedo. ¿Miedo por qué? Porque muchas veces las personas tienen el miedo de no sabemos si aparece una enfermedad de imprevisto y el otro día no puedo ir a trabajar y como vivo el trabajo informal, hablándolo pues ya en primera persona, pues no sé si va a tener un dinero con el poder costearme tal vez mis medicamentos y ese tipo de cosas. Además de eso, pues las personas que trabajan en la informalidad no saben qué les puede llegar a pasar el día de mañana, no tienen un horario pues fijo, no tienen un contrato fijo, no tienen las garantías que tienen las personas con trabajos con contratos realmente formales. Entonces, pues una enfermedad, un accidente o pues a veces incluso un día sin ventas lo que va a hacer es, pues, es desestabilizar económicamente de una manera muy grande. Realmente, pues, son personas que trabajan, pero no se les considera muy bien ese derecho al trabajo. Lo he podido vivir en mi familia. La mayoría de mi familia trabaja, pues, de manera informal. Afortunadamente, pues, mis padres trabajan bajo un contrato, pero, por ejemplo, tengo familiares que se ganan menos de un salario mínimo y a duras penas pueden vivir el mes, les han cortado los recibos de las facturas, o sea, todos los servicios. Entonces realmente no hay una garantía cuando tú tienes un trabajo informal. Pues realmente o sea, el trabajo informal yo lo veo por un lado como una oportunidad para grandes contratistas de, de someter a personas a explotación laboral, pues tenlo como al no estar sometidos a un contrato ni a nada que ponga límites o los proteja, pues claro, eso da para que te paguen menos y para que te hagan trabajar más. Eso impacta obviamente en la vida de, en la bueno, en la mayoría de colombianos que son, pues, que no son así de súper altos estratos, eh, que incluso, pues yo no me atrevería a decir que la gran mayoría de personas trabajan informalmente, pero sí es por así decirlo, es por necesidad, contribuye mucho a la desigualdad. No lo veamos por el lado económico, incluso veámoslo por el lado social. Total. O sea, yo considero, pues, o sea, reuniendo como todo lo que me han dicho, sí, obviamente la informalidad laboral tiene un impacto súper negativo en la vida de las personas que lo ejercen, ¿no? Porque es lo que ustedes mencionaban, los bajos salarios, la inestabilidad, la falta de acceso a los beneficios como la salud o incluso las pensiones, que actualmente eso es algo realmente importante. Entonces, y pues desafortunadamente
nuevamente algunas faltas de oportunidades. Un gran porcentaje de los empleos en Colombia pues son informales, entonces eso dificulta aún más que las familias pues puedan crecer y crecer económicamente. Entonces, sí, muchachos. Bueno, nuestra tercera pregunta. ¿Qué piensan de las desigualdades que hay entre las ciudades grandes y las zonas rurales? Bueno, pues a ver, esta pregunta es pues un poco fuerte, por así decirlo, porque al ser Colombia un país pues tan centralista, porque pues para nadie es un secreto que en Bogotá se encuentran pues obviamente la mayoría de las grandes industrias, la mayoría de los trabajos, muchísima gente pues de las zonas rurales vienen acá a Bogotá simplemente por como, por así decirlo, oportunidades laborales y pues en zonas rurales pues las personas tienen muchísimas menos posibilidades de tener como lugares de trabajo. Pero yo siento que la pregunta no tiene que ir dirigida sobre cómo nosotros lo vemos, sino cómo el gobierno no hace nada de al respecto, ¿sabes? Em, pues voy a remontar un poco sobre el libro que, pues el texto que leímos de Formas de hacer historia, y es de quién realmente en el país se da como la tarea de mirar la historia de las personas en zonas rurales que no tienen ningún tipo de oportunidad laboral. Entonces, realmente, ¿quién vela por estas personas? Realmente, una persona que escribe algo y simplemente lo deja ahí, o una persona que realmente viene de allá y quiere hacer algo pues, por su zona rural. Siento que tiene que verse más sobre cómo el gobierno tiene estas zonas totalmente abandonadas y sobre cómo en la capital, que es Bogotá, hay inmensas oportunidades y ni siquiera más para las personas que son estudiadas. Es verdad. Dani, por favor, coméntanos. Bueno, pues yo considero que en ese aspecto se viven dos realidades completamente distintas que de cierta manera conviven en el mismo territorio y bajo una misma bandera tricolor. Pues en las ciudades, o sea, yo considero que en las ciudades, si hay un problema, hay una solución de pronto un poco más cercana. No solo hablemos pues económicamente, sino también como en la parte social, porque pues por ejemplo acá tú te enfermas y puedes acceder a un centro médico, ya sea pues por la EPS o por un CISBEN, mientras que cuando tú vives en un pueblo y más si vives en una vereda, el hospital más cerca te quedará 3 horitas por ahí, en moto o en carro, porque pues las carreteras también es otra cosa que son terribles. El acceso a la información es mucho más bajo, las posibilidades de trabajo son prácticamente muy mínimas, porque pues tú puedes trabajar en agricultura, en todas estas labores que se hacen en el campo, pero pues no vas a tener la misma remuneración económica que se tiene en las ciudades. Por ejemplo, a un campesino, pues escuchando testimonios de mi propia familia, aquí te venden, por ejemplo, una bolsa de leche en 3.000, 4.000 y hasta 5.000 pesos, mientras que ellos el litro de leche se los están pagando a 100 pesos. Y lo mismo, por ejemplo, con la papa, con las frutas, entre todas esas cosas. Entonces yo siento que en el campo es realmente las zonas rurales. La desigualdad no solamente es económica, sino también es como emocional, social, cultural, porque pues si nos damos cuenta, un niño de la ciudad tiene hasta más oportunidades educativas que alguien que vive en una zona rural y pues el niño que vive en la zona rural tiene que estar luchando con todas esas distancias y a futuro, por ejemplo, tú lo ves, muchas de las personas acceden a la educación básica, pero pues, en el campo y no pueden llegar a una universidad, lo que pues después a futuro les va a traer como, por decirlo así, problemas económicamente hablando. Yo detesto que las oportunidades más grandes que hayan en el país sean en Bogotá. O sea, por lo menos pues toda mi vida a mí me hubiera encantado quedarme viviendo en mi veredita. Bueno, listo, está bien. Yo no puedo exigir que hayan las mismas oportunidades en una vereda que que en la ciudad, pero creo que
sí, sí es responsabilidad del Estado no, no tener tan concentrado o la distribución de esas oportunidades en una sola parte. O sea, no soy solo yo, no es solo en mi vereda, es en absolutamente todas. Tú no vas a encontrar una universidad. Si algo la Universidad de Antioquia, pero si tú quieres en serio lo mejor de lo mejor, lo vas a encontrar en Bogotá. Y eso es horrible, o sea, em, te ves obligado como a irte de tu, por así decirlo, hogar o de tu comodidad, ir a una ciudad que no conoces, que no te gusta. Pues yo me considero afortunado de pues tener la oportunidad, por lo menos, porque hay gente incluso que ahí tú te das cuenta de la desigualdad tan difícil en la que vivimos desde por allá de no sé dónde, vienen hasta acá y se la pasan toda la vida buscando oportunidades que, que a veces sale bien, a veces sale bien, a veces prosperas, a veces tienes una familia, a veces te va bien y otras veces termina siendo parte del 8% que hablaba Nicolás en pobreza extrema. Tú ves todos los días en el Transmilenio la gente que se sube a venderte dulces diciendo, yo venía de por allá, de no sé dónde, vine acá a la ciudad de las oportunidades, lastimosamente no me ha ido bien y por eso estoy acá en vez de robar y tal. Ahí te das cuenta de la desigualdad, donde tú voltees, donde tú mires, donde tú tal, vas a encontrar algo de desigualdad, un manejo de parte del gobierno deficiente. Eso me parece terrible. No, totalmente de acuerdo con todas sus opiniones. Y para ir cerrando, me gustaría primero ofrecerles mi conclusión y luego me gustaría escuchar las suyas. ¿Qué opinan? Perfecto. Bueno, yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que, pues es lo que venimos hablando, la desigualdad económica y social en Colombia es un problema estructural que afecta muchísimo la vida de millones de personas. Y a pesar de los avances que ha tenido el gobierno colombiano en la reducción de la pobreza y todas esas implementaciones en las políticas públicas, realmente la brecha entre rico y pobre es gigante. Eso es algo que no se ha podido como mitigar, entonces es algo que siempre ha estado muy marcado por la concentración de los ingresos y la concentración de la riqueza en pocas personas. Entonces, pues yo creo que la desigualdad realmente no solamente impacta el acceso que tiene una persona a los ingresos, sino que también afecta nuevamente el empleo, la educación, la seguridad, cómo vivimos en sociedad también, y eso es lo que mantiene un ciclo donde las condiciones al nacer realmente determinan las oportunidades y el futuro. Entonces, pues esa es mi conclusión como de esto que hemos estado hablando el día de hoy en este pequeño episodio. Pues sí, la verdad, yo también, Isa, estoy súper de acuerdo contigo con tu conclusión de que las personas hoy en día en Colombia carecen de oportunidades, pero yo siento que a veces no es culpa de ellas. Siento que a veces las personas en Colombia carecen de oportunidades no solamente em, porque el gobierno tiene tantas políticas, sino porque directamente el ambiente en el que crecen les cortan las oportunidades. Por ejemplo, cuando una mamá le dice a su hija que no estudie y se quede toda la vida en la casa ayudándola, haciéndolas como los oficios del hogar y toda esta vaina, yo siento que también es algo social, pero también como político y económico. Yo siento que este tema es muy como grave de tratar porque hay muchísimas personas en pobreza y pobreza extrema, no solo en Colombia, sino que en el mundo. Y tiene que
A ver, o sea, tiene que haber alguien que le ponga atención a este tipo de problemas, porque si nos quedamos en que estamos progresando, simplemente se dejan de ver este tipo de cosas y ese progreso se ve un poco limitado. Entonces, esa es mi pequeña conclusión de esta charla. Muchísimas gracias, Nico. Dani, por favor, compártenos tu conclusión. Pues a la conclusión a la que yo llegué es que pues en el fondo de todo esto, esto nos habla pues de cómo el país no distribuye realmente las oportunidades ni la dignidad pues de una manera justa. La gente trabaja, se esfuerza, pero pues el territorio prácticamente no está parejo para nadie y demuestra que la desigualdad pues simplemente no es económica, es emocional, es cultural, es social, prácticamente es humana. Y pues la sensación es de vivir en un país que está avanzando, pero pues no está avanzando con todos, que de alguna manera u otra crece, pero no crece para todos, que promete, pero no transforma. Entonces, pues hasta que Colombia realmente no se dé cuenta de las raíces de esos problemas, pues vamos a seguir viviendo en una historia donde pues muchos sobreviven y otros realmente viven. Yo creo que es que es un tema muy complicado, porque por lo menos lo que dice Dani, o sea, nosotros no vamos a poder salir del hueco hasta que no identifiquemos que, que nos tiene en el hueco. Nosotros podemos decir mil cosas que nos tienen en el hueco, cosas que yo considero más importantes que nosotros tenemos un manejo del Estado súper deficiente. Nuestros servidores públicos son deficientes. Nuestros servidores públicos no hacen sino robarse la plata de la gente y usarla para sus intereses personales y no para solucionar temas de desigualdad o para implementar políticas o hacer algo productivo, algo útil. Y yo no digo que no hayan servidores públicos buenos o que no haya gente que lo intente, pero hasta que ese puñado de gente que pues que no sirve para nada siga ya en el poder, nosotros no vamos a salir del hueco. También otra cosa, la desigualdad no es una cosa sola de Colombia, o sea, eso es un problemita que nos ha traído el capitalismo y que ya es así por diseño. Y no soy comunista, no soy comunista, no digo que pues sí, no haya otro sistema económico mejor, pero sí parto de que se podría acolchar esos puñetazos en la cara mucho mejor, se podría manejar las cosas de una mejor forma. Pero la naturaleza del humano es así, la naturaleza del humano siempre va a ser actuar por conveniencia propia, egoísta, y no le va a importar los pobres. Realmente muchos discursos van dirigidos hacia los pobres, hacia la gente de escasos recursos, hacia la vendedora de tintos que está desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, llueva, truene o relampaguee. Esos discursos siempre van a ellos para sonar más bonitos, más políticamente correctos. Pero a la hora de actuar, nunca se concreta nada para ellos. Nunca. Ahí me doy cuenta de que no le importa. También hace parte del proceso de sanar una cultura tan corrupta, darse cuenta de esas cosas y no, pues, no tener como, o sea, tener como más pensamiento crítico al momento de votar o al momento de cualquier decisión política de la cual tengamos poder. Eso es lo único que, pues, las personas del común podemos hacer. De resto, cambiar la cultura, cambiar el pensamiento,
Ya está ahí. Totalmente de acuerdo, chicos. Ya, pues para cerrar este episodio un poquito largo, solo me queda darles las gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este episodio tan realmente tan difícil. Entonces, muchísimas gracias a Nico, a Dani y a Lau, y muy buenas noches. Hasta Buenas luego. Hasta noches. luego.